Tal como já fui apresentada, o meu nome é Inês Ifigénia, vou, em primeiro lugar, fazer uma breve apresentação do projeto em que se insere este webinar. Para quem ainda não estava cá presente, este webinar será então entre Espanha e Portugal e nós temos cá presente a Blanca, que irá auxiliar em qualquer tradução que alguém não consiga entender. Pronto. Vou passar então à minha apresentação. A Ina vai colocar no chat em espanhol. Sí. La presentación de Inés se colgará en el chat en castellano para aquellas personas que no hablan portugués, para que también la podáis seguir. Sim. Mas pronto, isso será apenas com a minha apresentação e com a apresentação da Aina. Depois os restantes intervenientes falarão em português e espanhol respectivamente, e se houver alguma dúvida, a Blanca ajudará então na tradução. Pronto. Primeiro que tudo, então, sejam bem-vindos ao webinar entre Espanha e Portugal sobre sistemas de refrigeração e climatização sustentáveis, organizado pela CIAI, Associação Espanhola de Agricultura Ecológica, e pela Agrobio, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica. Mais à frente passaremos à apresentação dos convidados. Agradecemos desde já a presença a todos. Este webinar surge no âmbito do projeto Refrigerants Naturally, financiado pelo programa LIFE da União Europeia, que conta com a participação de 8 parceiros provenientes de 5 países europeus: Bélgica, Alemanha, Holanda, Portugal e Espanha. Dentro destes 8 parceiros, encontramos associações como a CIAI e a Agrobio, que representam o setor de retalho alimentar biológico, bem como empresas especializadas na área da refrigeração, ar-condicionado e bombas de calor, e ainda uma empresa especializada no desenvolvimento de mercado. Existe a associação Refrigerants Naturally, que atua no setor da refrigeração mais amiga do ambiente há já vários anos, que teve a ideia de iniciar então o projeto RefNat for Life, e neste momento somos então vários os parceiros que fazem parte dela. Os grupos-alvo do projeto são então o setor de retalho de produtos alimentares, com uma área de vendas até 1000 metros quadrados, com especial foco nas lojas que vendem produtos biológicos. E é também o setor da refrigeração, ar-condicionado e bombas de calor. O setor da refrigeração, ar-condicionado e bombas de calor é um grande consumidor de energia e emissor de gases com efeito de estufa. Desta forma, os principais objetivos do projeto são sensibilizar os grupos-alvo sobre a utilização de refrigerantes naturais nos equipamentos de refrigeração e aquecimento e promover a formação destes grupos através da adoção de alternativas mais amigas do ambiente. Este projeto conta com um website próprio, terão acesso ao link no chat, onde podemos encontrar diversas informações sobre o projeto e os seus parceiros, guias políticos e técnicos sobre os refrigerantes naturais, alguns casos de estudo representantes de alguns dos países parceiros do projeto, notícias, eventos, entre outros. Estão neste momento algumas ações em desenvolvimento, nomeadamente a criação de 2 cursos online que já se encontram disponíveis para inscrição, um dirigido aos proprietários e trabalhadores do setor de retalho biológico e outro dirigido aos técnicos de equipamentos de refrigeração, ar-condicionado e bombas de calor. Caso tenham interesse em possivelmente fazer uma inscrição em algum destes cursos, os links estão também disponíveis no chat. A Agrobio desenvolveu um inquérito para tentar conhecer o panorama deste setor em Portugal e, embora este inquérito ainda esteja a decorrer, os resultados obtidos mostram que das 16 pessoas que até agora responderam, 37,5% já ouviu falar dos refrigerantes naturais, mas nunca investigou sobre o assunto, e 25% não tem qualquer conhecimento sobre o assunto. No entanto,
62,5% dos inquiridos consideram a eficiência energética o aspecto mais importante na aquisição de novos equipamentos e 62,5% consideram extremamente importante os conselhos fornecidos pelos técnicos especializados. Vou agora passar a palavra à Ina Calafate-Rogers, que vai apresentar o quadro normativo e a análise diagnóstica realizada no âmbito do projeto. De seguida, iremos então começar as intervenções dos nossos convidados. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, como ha dicho Inés, yo voy a explicar un poco lo que es el marco normativo y el resultado del primer diagnóstico o la primera fase del proyecto, que ha sido una fase de diagnóstico. Bueno, como ya se ha comentado, las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los sistemas de refrigeración, de aire acondicionado y de bombas de calor, pues por parte del sector minorista, de los retails, del sector de la alimentación, tienen un gran potencial de mitigación si conseguimos que hagan la transición hacia unos sistemas que utilicen gases refrigerantes naturales y además hacia sistemas que sean mucho más eficientes energéticamente. Y así contribuimos entre todos a esas obligaciones, al Acuerdo de París, ¿no? Los objetivos del Acuerdo de París, de que en 2050 seamos netos en emisiones de gases de efecto invernadero. Como ha dicho Inés, el proyecto se ha dirigido mucho al sector del comercio minorista ecológico, pero está abierto a todo el comercio minorista de alimentación. Los niveles de potencia energética del sector minorista, o sea, de superficies de comercialización por debajo de los 1000 metros cuadrados de superficie de exposición, rondan entre 500 y 1000 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Y eso hay que añadirle de 80 a 250 kilovatios hora por metro cuadrado para calefacción y aire caliente en sanidad, o utilizado para limpieza y para temas sanitarios. En general, estos equipos de refrigeración suponen el 50% del gasto energético de las tiendas y muchas veces de eso no se es consciente, y a eso hay que añadirle hasta un 10% más del gasto del aire acondicionado. Con el fin de reducir tanto el gasto energético, el impacto energético de estos equipos, como el uso de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global, y también para implementar la normativa de refrigerantes o de gases fluorados que se aprobó a nivel de la Unión Europea, pues se ha estudiado y se ha detectado que el uso de refrigerantes naturales cumpliría con toda la normativa existente, pero además iría un paso más allá, mucho más valiente que el uso de otros refrigerantes no fluorados basados en refrigerantes sintéticos que siguen teniendo un alto poder de calentamiento global. Tenemos refrigerantes naturales con impacto bajo o prácticamente nulo y que no tienen impacto sobre la capa de ozono, como puedan ser los hidrocarburos, el dióxido de carbono y el amoníaco, e incluso hay sistemas que utilizan agua, que son opciones perfectamente rentables y eficientes desde el punto de vista energético, y que tienes una gama amplia de equipos que cumplen con estos requisitos. En estos momentos en Europa ya hay más de 200 fabricantes que ofrecen soluciones de este tipo, y sobre todo en el norte de Europa hay una demanda creciente para este tipo de equipos. Sin embargo, en el sur de Europa hemos detectado que puede que la demanda esté, pero que no se está promoviendo su uso. Se realizó una simulación
basada en el uso de equipos de refrigeración y también de climatización en comercios minoristas de alimentos en los 5 países que participan de este proyecto. Y lo que detectamos es que somos responsables, solo los de este proyecto, del 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel europeo. Y si además hacemos que estos equipos o sumamos que estos equipos suelen ser energéticamente mucho más eficientes, la reducción de la emisión de gases todavía es menor, porque reducimos el impacto al utilizar refrigerantes naturales que tienen menor impacto ambiental y además reducimos el gasto energético y la emisión por por gasto energético. En la normativa de referencia, que desconocemos totalmente en el sector de la alimentación para lo que sería el tema de los gases refrigerantes, es la normativa F-Gas, y nos hemos encontrado que a nivel de Estado español y de Portugal, las administraciones competentes han difundido muy poco el conocimiento sobre esta normativa y sobre las alternativas existentes. No se ha insistido en absoluto en la necesidad de hacer la transición hacia otros modelos mucho menos impactantes, y cuando se han convocado ayudas, como es el caso de las ayudas Pimafrío del caso del Estado español, se convocaron con muy poco plazo, con un plazo de 1 mes y medio entre convocatoria y presentación de solicitudes, y entonces tuvieron muy poco impacto sobre el sector. Y cuando hemos consultado al sector minorista, que sí estaría dispuesto a hacer la transición, la respuesta ha sido que no les había llegado la información sobre estas ayudas. Por ello hemos pensado que desde el proyecto RevNat for Life, del que formamos parte, podemos contribuir a difundir esta información, tanto poniendo en contacto a la administración o informando a la administración sobre el interés que hay por parte del comercio minorista, y también poniendo en contacto a usuarios finales, que serían los comercios minoristas de la alimentación, con fabricantes y con instaladores. Y para eso están las formaciones en línea que ha explicado Inés y la web que aparece en el chat. Y doy paso a Inés para que podamos iniciar con la intervención de nuestros invitados. Obrigada, Ina. Pronto, por isso passaremos então agora à intervenção dos convidados. Iremos começar então pelos representantes do setor de retalho alimentar biológico, nomeadamente pelo Sr. Pedro Gonçalves, que representa uma loja biológica em Portugal, nomeadamente a Mercearia Bio, e ele aceitou então intervir neste webinar explicando um pouco, abordando um pouco o conhecimento que tem sobre o assunto, o que é que acha que seria necessário fazer, neste caso em Portugal, para motivar os proprietários das lojas a fazer esta transição mais amiga do ambiente. Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar falar devagar para que toda a gente perceba, mas se tiverem alguma dificuldade podem interromper a qualquer momento. Eu não tenho nenhum conhecimento técnico, não sou especialista em refrigeração, sou apenas o utilizador enquanto comerciante, mas ao longo do tempo tenho tentado recolher informações sobre não só da refrigeração e as várias soluções que existem, porque também temos tido vários problemas ao longo do tempo, mas também muito à base daquilo que também nos parece que não pode ser desligado disto, que é a eficiência energética e ainda mais também a geração de energia por parte dos estabelecimentos. Nós, fazendo uma pequena apresentação, a Mercearia Bio começou há 15 anos, em 2007, apenas com uma loja online. Em 2014 abrimos a nossa primeira loja, uma loja muito pequena, 75 metros quadrados de loja,
E agora, há 3 semanas, abrimos a nossa segunda loja, que tem como área de loja aproximadamente 200 metros quadrados, com mais uma área de armazém de 300 metros quadrados. E, portanto, a nossa experiência é até bastante diversificada, porque começa na logística, na distribuição, e vai até à parte da armazenagem, porque nós também fornecemos restauração e outras lojas especializadas, e depois o contacto com o consumidor final na venda na loja física. Começando pela parte da loja online, muito recentemente tivemos abertas 2 medidas de apoio cujo enquadramento era a economia verde e à qual nós submetemos uma candidatura, e começo pela parte que poderá ser menos óbvia e menos comum a todos, mas que eu acho que também é importante porque nos deixa ver talvez como podemos ainda evoluir muito mais do que o que estamos. Ainda estamos numa fase em que existe ainda muitas lacunas legais. Começo pela fase da parte das entregas e da distribuição. Nós, um dos componentes da economia verde a que nos candidatamos foi uma carrinha elétrica, e descobrimos, embora os vários parceiros, potenciais fornecedores de carros elétricos com refrigeração que nos tenham fornecido orçamento, alertaram-nos também para o facto de as carrinhas elétricas com refrigeração ainda não terem a adaptação totalmente homologada, porque é uma situação muito nova e ainda não existem carros elétricos com refrigeração. Isto era só uma pequena nota. Depois, na parte da armazenagem... Perdón. Es que no sé si los compañeros que hablan castellano te están siguiendo y será muy difícil que Blanca pueda hacer una traducción tan larga. Okay. ¿Ha habido dudas o se ha podido seguir desde los participantes de habla castellana? Por favor, si no, decirlo en el chat, que no sé si... ¿Lo habéis podido seguir? Sí, ok. Bueno, o si no, si puedes ir más breve y luego así Blanca puede traducir para... Ok, gracias. Vou tentar. Isto era uma área que provavelmente não é tão comum, que é a parte das entregas e da loja online, mas que é demonstrativo da dificuldade que muitas vezes a legislação tem em seguir a tecnologia e a evolução das necessidades. Depois, passando para as lojas. As lojas, ao contrário de espaços maiores, acima de 1000 metros quadrados, que no geral são implantados em áreas desenvolvidas para o efeito, são construções de raiz. A dificuldade que os pequenos comércios, como os nossos, enfrentam é que, em geral, são em edifícios adaptados. Por exemplo, a nossa loja de Portimão, que tem 75 metros quadrados, está num edifício residencial. Com 75 metros quadrados de loja, e aquilo que nós nos apercebemos ao longo destes 8 anos de loja, foi que poderíamos ter feito algumas coisas diferentes em termos de refrigeração. Desde logo, ao fim do primeiro ano de operação, apercebemos de que o ideal seria, embora nós tivéssemos só 4 ou 5 equipamentos de refrigeração, seria que os motores, porque é um espaço muito pequeno, sem ventilação, seria que os motores de refrigeração estivessem localizados no exterior da loja, para que não contribuíssem para o aumento do calor no espaço. Por sua vez, obriga a que os equipamentos de frio trabalhem mais. No entanto, existe a impossibilidade ou a dificuldade de fazer esta operação, porque, como estamos num edifício residencial, a colocação dos motores de frio à distância
gera ruído e trepidação no exterior, o que faz com que seja difícil a aceitação por parte dos habitantes do edifício. Portanto, é uma das dificuldades que existe para as lojas mais pequenas, que encontram espaços em edifícios residenciais e outros espaços e que não têm a possibilidade de prever estas situações de raiz. Outro dos erros que eu não vou falar muito de gases de refrigeração porque eu não tenho conhecimento detalhado. Sei que existem hoje em dia os gases que equipam os nossos equipamentos de refrigeração são muito menos poluentes e muito mais eficientes e também consomem muito menos energia, isso eu sei. Mas os equipamentos que nós adquirimos há 8 anos, há um deles que tem um problema grande, que é um equipamento para a refrigeração de frutas e legumes e que é aberto, e que no início foi até inclusive fornecido com um motor por baixo do equipamento, e o que é que acontecia? O motor produzia calor e o calor entrava para a área onde estavam as verduras. Claro que tivemos que mudar a instalação do motor para cima do equipamento, mas na verdade isto é o tipo de situações que qualquer fabricante de equipamento de frio deveria acautelar e prevenir. Depois também ao longo da nossa experiência também começamos a perceber que existe uma variedade de produtos hortícolas e frutas que não beneficiam grandemente com a refrigeração. Também nas nossas visitas a outros países percebemos que há muitos países em que utilizam muito pouca refrigeração para frutas e legumes. E nós temos também feito algumas experiências nesse sentido e percebemos que se calhar nós dedicamos demasiado espaço à refrigeração quando há muitas coisas que não precisam de refrigeração. E neste momento, com a experiência que temos da nossa nova loja, onde temos um equipamento frigorífico bastante mais eficiente e dotado com portas, que me parece ser a tendência, se nós até formos ver o caso da grande distribuição, hoje em dia já são muito raros os grandes supermercados que têm equipamentos de refrigeração sem portas. Portanto, aqui estamos a falar já de eficiência energética e não propriamente do tipo de gases, que também naturalmente é importante que sejam menos poluentes e mais eficientes. Este tipo de soluções também nos permite preservar melhor os produtos e gastar muito menos energia e gerar menos calor também para os espaços. E isso obriga a menos ar-condicionado, menos funcionamento das máquinas. Depois também outra questão que estão a conseguir acompanhar, ou é preciso esclarecer alguma coisa? Outra questão que se deu no novo espaço, que é um espaço bastante maior, nós quisemos colocar os motores dos equipamentos de frio que temos na loja, quisemos colocá-los à distância e até foi encontrada uma solução que fazia com que o calor dos equipamentos fosse recuperado. Queríamos ter dois motores centrais que fariam o frio para os vários equipamentos e queríamos recuperar o calor que era gerado pelos equipamentos para podermos aquecer as águas sem necessidade de termoacumuladores e ao mesmo tempo depois esses motores faziam também parte da refrigeração dos equipamentos com vou dizer aqui um termo técnico, mas que eu não tenho bem conhecimento de qual é o processo químico, mas é a água glicolada, que é a água que é adicionado, creio que o glicol, e essa água torna-se fria e volta para os motores. Portanto, há uma troca da água que chega quente e que depois é refrigerada nos motores e depois volta refrigerada para os motores. Talvez a pessoa que está aqui em representação da Associação de Refrigerantes, de Equipamentos de Refrigeração, nos possa trazer aqui algo mais chega sobre isto. Agora, outros problemas que temos os custos são elevadíssimos. Para fazermos esta instalação,
o custo era praticamente equivalente ao custo do investimento nos equipamentos. E isso inviabilizou desde logo o investimento, e por mais que a nossa vontade fosse ter uma operação o mais sustentável possível e fazer ter um maior equilíbrio na nossa operação, não conseguimos lidar com custos desta natureza, porque depois a rentabilização, os equipamentos já são extremamente caros. Estamos a falar, por exemplo, de um mural que nós compramos, todo com portas, já bastante eficiente em termos de energia, com gases de última geração, custou cerca de 10 mil euros. Não estamos a falar de um mural que tem 2,5 metros de largura. Portanto, estamos a falar numa ordem de grandeza de valores que já é muito difícil de suportar. Nós somos uma microempresa, temos menos de 10 colaboradores. Portanto, não conseguimos, se não tivermos apoio, por mais vontade que a gente tenha e por mais informação que tenhamos e por mais apoio que tenhamos, porque neste processo tivemos apoio da AMAG, uma empresa especializada em eficiência energética, soluções de geração de energia, dos nossos fornecedores de equipamentos hoteleiros, que tiveram também no processo de se informar, porque eles também não têm solicitações recorrentes de clientes com este tipo de preocupações, portanto, eles também não têm muito conhecimento. Ficamos a saber também que a solução, provavelmente, de futuro será o CO2 como gás para refrigeração. No entanto, neste momento ainda só é disponibilizado para grandes instalações e não se adequa a fazer uso em pequenas instalações. Existem também alguns problemas a nível tecnológico, sobretudo a pressão, que ainda é muito grande e que acarreta algum tipo de riscos acrescidos. Portanto, há imensas soluções que estão a aparecer e que estão a ficar disponíveis, mas na verdade não são uma realidade ou não poderão ser uma realidade para quem tem orçamentos tão pequenos como os das pequenas lojas biológicas. E penso que é mais ou menos um problema comum, porque eu na verdade, em Portugal, não creio que haja lojas biológicas com mais de 1000 metros quadrados, a não ser que seja alguma loja detida por uma empresa de grande distribuição, e, portanto, creio que andamos todos dentro dos mesmos problemas e contingências orçamentais, e, portanto, seria muito interessante que houvesse apoios para isso. Depois, outra questão que eu acho que é muito importante, para além da eficiência energética e dos gases que são utilizados serem menos poluentes, é a questão da geração de energia, que neste momento já me parece que se possa equacionar um investimento que permita não só amortizar a curto prazo, estamos a falar no prazo de 5, 6 anos, o equipamento, e ter ainda tempo de vida útil 15, 20 anos. Portanto, no total 25 anos de vida do equipamento, o que antigamente não acontecia e que hoje em dia já torna muito mais viável para uma empresa que queira investir e pode pensar mesmo num investimento produtivo, porque se nós investirmos em 5 anos, recuperarmos o investimento, temos ainda 15 ou 20 anos para gerar energia com um custo muito inferior. Evidentemente que nós, no armazém que nós ocupamos atualmente, temos isto previsto, na loja onde nós nos encontramos não temos essa possibilidade, porque é um edifício residencial e, portanto, não temos como o fazer. Eu não sei se a minha intervenção já foi muito longa, se tem tempo ainda, e provavelmente daria a palavra a mais alguém e fico disponível para qualquer dúvida que tenham. Muito obrigada, Pedro, pela intervenção. Nós realmente tentámos convidar, quer do lado português, quer do lado espanhol, alguém ou do governo ou de alguma associação, por exemplo, da APA, que é a Associação Portuguesa do Ambiente, o Fundo Ambiental. Tentámos contactar essas diversas entidades para que alguém pudesse estar aqui presente, mas não nos foi possível ter cá ninguém, nem que representasse Portugal, nem Espanha, para falar sobre este assunto, porque seria realmente importante. Mas desde já agradecemos o seu contributo.
Aina. Se han invitado. Bueno, yo ahora voy a dar paso al representante del comercio minorista que tenemos, bueno, uno de los comercios minoristas que tenemos en el Estado español, y él es Miquel Comelles, de Comercat, de Cocarn, que explicará su caso de cómo funciona su negocio y de cómo ve la percepción por parte de los comercios del impacto que tienen los sistemas de refrigeración. Eso sí, creo que por comentarios que me han llegado de algunos de los participantes, vamos a intentar que él intervenga unas cuantas frases, se pare y pueda traducir Blanca, porque cuesta un poco seguir cuando son temas que no hablamos todos los días, ¿verdad? Pues nada, sin más, doy paso a Miquel Comellas para que explique su experiencia. Hola, buenas. Mi experiencia es sencilla. Yo tengo una carnicería ecológica muy pequeñita que hace años instalé. Mi experiencia es que cuando yo instalé las neveras y los aires acondicionados, en Menorca ningún instalador me informó sobre estos tipos de refrigeración más ecológicos. A la vez, si a mí me hubiesen informado, tendría tendría una opción para poder decidir. Aunque la opción de decidir es más tema casi económico que otras cosas cuando montas un negocio. El problema es que ahora, cambiado a estos gases, las máquinas no están preparadas. ¿Queréis que traduzca? No sé se me ha entendido. Não sei se perceberam os portugueses, eu posso traduzir, se quiserem. ¿Se me ha entendido bien? O... Se corta Eu entendi, pouco. Isso, entendi bem o espanhol, não entendi porque a ligação parece um pouco com cortes. Sim, foi mais a dificuldade da transmissão. Em termos da mensagem, a mensagem passou. Es que a lo mejor, Miquel, a lo mejor si pruebas de quitar la cámara, porque hay algunos problemas de conexión y a lo mejor sin cámara se escucha mejor. Dejaremos de verte, pero te escucharemos bien. Los problemas que tiene el directo. ¿Mejor? Sigue la cámara, pero... Sí, pero no. es que yo con los pollos mejor que no con la informática. A ver, ahora sí. Prueba ahora. No sé si se me ha entendido algo antes o no. Empiezo de nuevo. Sí, se ha entendido, pero ahora se escucha mejor, así que mejor así, si no te importa. Vale, no. A ver, mi experiencia, yo tengo una tienda ecológica muy pequeñita. Menorca es un sitio muy pequeño y tengo una tienda muy pequeñita. Y tengo una cámara frigorífica para carne y unos aires acondicionados. Yo cuando monté esto hace 10 años, ningún instalador me aconsejó que pusiese gases más medioambientales. Desde que Aina me habló sobre estos tipos de refrigeración de gases, pues he estado hablando con instaladores de Menorca y ningún instalador de Menorca tiene conocimiento sobre esta variación de gases que hay más ecológicos. Y claro, cuando montas un negocio, lo primero que te miras es el tema económico. Y claro, los instaladores ya ni te aconsejan que pongas unos gases más caros porque
ya saben que vas a mirar primero el precio. Pero bueno, ahora sabiendo que hay otras alternativas, pues los últimos aires acondicionados que he puesto, los he puesto con el gas R32, que me han dicho que es un poco más ecológico que los que hay más antiguos. Y nada, esta es mi pequeña y humilde experiencia. Bueno, si me permites, a mí me gustaría que también pudieras contestar, a ver si crees que en general los propietarios de las tiendas de productos ecológicos son conscientes del impacto que tienen estos sistemas de refrigeración, tanto sobre sus economías como sobre el ambiente. Conscientes, no sé si lo somos muchos. Ya te digo, yo fui consciente desde el día que tú me hablaste sobre eso. Pero si nadie no sé, no es un tema que se hable mucho. Y entonces los clientes tampoco tienen mucha conciencia. Los clientes menos. Los clientes menos no saben si las neveras que estás utilizando tú utilizan un gas más ecológico, más medioambiental, o utilizan un gas que puede ser perjudicial por la capa de ozono. ¿Y qué estrategias sugerirías tú para poder informar tanto a los clientes como a las tiendas? Este webinario es un intento de llegar a informar a los comercios. Hemos hecho algún artículo en revistas de divulgación, pero ¿qué estrategias como persona de cara al público y con un negocio de comercialización sugerirías? A ver, la estrategia sería más tirando hacia los instaladores. Los instaladores son los que tienen que primero anunciar que hay este tipo de gas. Y tú puedes escoger si quieres este gas o uno más contaminante. Y sobre los clientes, no sé, no te puedo decir qué estrategias utilizar sobre los clientes, porque los clientes lo que van es a que les sirvas y que de tus problemas no quieren saber mucha cosa. El impacto que tiene su compra, a lo mejor sí tienen más conciencia. Y entonces, ¿el asesoramiento técnico consideras que es necesario también a la hora de la compra de equipos o solo a la hora del mantenimiento? No, a la hora de la compra. A la hora de la compra, porque el mantenimiento, como sabes, cuando tú instalas un equipo y tiene un tipo de gas, no puedes modificar ese tipo de gas cuando a ti te vaya bien. Tiene que ser la primera compra, igual que los instaladores cuando instalan un aire acondicionado en una casa particular, también tiene que poder dar la opción a poner un gas más medioambiental que no un gas más contaminante a las casas particulares, no solo a las tiendas. Porque hay muchas casas particulares que tienen aires acondicionados. Pues bueno, muchísimas gracias. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más a tu intervención. No, yo, gracias. Mi humilde pequeña tienda, pues no puedo, y que somos muy pequeños aquí, que primero tiene que venir de la península para que luego llegue aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchos ánimos. Bueno, vamos doy paso a Inés para que presente a nuestro invitado, representante del sector de instalación. Obrigada, Ina. Pronto, e agora então a intervenção do Dr. Nuno Roque, que representa a Associação Portuguesa de Empresas do Setor Térmico, Energético, Eletrónico e do Ambiente em Portugal, que nos irá apresentar aqui um bocadinho o panorama
em Portugal no que toca a este setor dos refrigerantes naturais, se já se começou a aplicar, pronto, a situação hoje em dia em Portugal. Ok, muito obrigado à Agrobio por esta oportunidade. Este não é um tema que apareça nos telejornais, não é um assunto que seja matéria de interesse dos média, dos meios de comunicação social, apesar de ser da maior importância para aquilo que estamos a construir em termos de sociedade de futuro. Nós, quando falamos neste tipo de equipamentos e de substâncias regulamentadas, estamos a falar de equipamentos de refrigeração, neste caso em concreto, mas também de ar-condicionado, bombas de calor, que fazem aquecimento e arrefecimento, dependendo das épocas do ano e das necessidades em presença. E falamos de edifícios. Ora, os edifícios são responsáveis por 40% da energia da União Europeia. 50% desta energia é para aquecimento e arrefecimento. Por outro lado, estes equipamentos, além de serem equipamentos elétricos e eletrónicos, equipamentos que consomem energia, são equipamentos que utilizam substâncias, neste caso fluidos frigorigéneos, muitas vezes conhecidos como gases, e são então fluidos que fazem funcionar os circuitos termodinâmicos destes equipamentos. Nós já conhecemos algumas gerações deste tipo de substâncias e nesta altura o desafio que existe é de adotar fluidos com potencial de aquecimento global mais baixo, neste caso mais baixos do que 150 toneladas equivalente em CO2, em dióxido de carbono. Mas também, e quando falamos das possibilidades existentes em termos dos fluidos alternativos, fluidos naturais, temos alguns até com valores completamente residuais, como é o caso do CO2, por exemplo, do dióxido de carbono. Portanto, estão a ser preparadas em termos da indústria, da tecnologia relacionada com a refrigeração, ou têm vindo a ser encontradas diversas soluções para responder a diferentes necessidades e preços. Desde 2018 que o Regulamento 517 de 2014, que é o regulamento que estabelece as condições de operação dos equipamentos que utilizam gases fluorados com efeito de estufa, que vem implementando uma redução gradual e crescente para a utilização quer de equipamentos que utilizam gases com elevado potencial de aquecimento global, quer também nas próprias quantidades disponíveis de fluido para efeitos ou de carregamento dos equipamentos ou em ação de manutenção. Pronto. De maneira que estes equipamentos, além de poderem ser da maior importância na redução da fatura energética, porque são hoje muito mais eficientes do ponto de vista energético, são também muito importantes na redução de emissões. Porquê? Porque estes equipamentos são suscetíveis de ter fugas, são suscetíveis de ter perdas de fluido, perda de gás esse então que quando na atmosfera provocou no passado ou contribuiu para a camada do ozono, para o buraco da camada do ozono,
numa outra geração de fluidos que já não está praticamente em utilização, e depois os fluidos, os denominados gases fluorados, que têm contributo para aquecimento global. Portanto, têm emissões elevadas em sede de equivalente em CO2 e, como tal, portanto, têm que ser substituídos por fluidos alternativos com potencial de aquecimento mais baixo ou até, se possível, com valores absolutamente residuais. O problema da generalidade destes fluidos é que são inflamáveis, não é? São inflamáveis e uns mais do que outros, e precisam de ser também instalados corretamente e ser mantidos corretamente. Quer dizer que, do ponto de vista da segurança, as instalações têm que ser feitas com outro nível de segurança que até aqui não acontecia. No caso de Espanha, já vamos na segunda geração do regulamento de segurança para as instalações frigoríficas. Em Espanha, existe um regulamento, para além daquilo que é a regulamentação europeia, que estabelece condições em termos de segurança para a instalação destes equipamentos que utilizam substâncias inflamáveis, sendo que os requisitos serão maiores ou menores em função da potência dos equipamentos e da concentração de gás ou fluido nessas instalações. Nós em Portugal não temos, quer dizer, temos apenas aquilo que é a adoção da regulamentação europeia. Não temos regulamentação portuguesa específica, como os espanhóis e Espanha tem para, em termos de segurança deste tipo de instalações. Portanto, o que temos é uma adoção para Portugal da regulamentação europeia existente. Em todo o caso, o que é que os comerciantes, portanto, estas superfícies comerciais de produtos alimentares, sejam eles de natureza biológica ou não, o que é que devem fazer? Devem recorrer sempre, em qualquer circunstância, a empresas especializadas, empresas certificadas para fazer este tipo de instalação. São, numa primeira linha, as entidades habilitadas e próximas do cliente final, neste caso o cliente final é a empresa, é o comerciante, para poder informar e esclarecer. Quando essas empresas não sabem ou não têm informação, devem recorrer às associações ou à associação que os apoia nessa atividade, que é uma atividade, portanto, como já disse, regulamentada. Também podem recorrer à entidade oficial que seja responsável pela gestão desse tipo de assuntos. Em Portugal é a Agência Portuguesa do Ambiente, em Espanha será a Agência Portuguesa, peço desculpa, a Agência Espanhola com responsabilidades para as questões ambientais, que encaminharão os interessados, neste caso os operadores económicos, para quem possa, portanto, dar-lhes esse acompanhamento. Para além disto, temos ainda as associações de comerciantes que estão, portanto, orientados para este tipo de atividade económica, que podem também apoiar os seus associados procurando a informação necessária para os esclarecimentos e avulgar as associações trabalharem a informação entre elas para fazer chegar a informação que é necessária para quem precisa dela, não é? Portanto,
Existem, no caso de Portugal, e eu sei que não temos aqui na assistência muitos participantes portugueses, mas em Portugal, apesar de nós não termos uma regulamentação sobre segurança das instalações frigoríficas, temos então legislação e normalização, normas sobre as instalações frigoríficas. Portanto, temos regulamentação europeia sobre a instalação de equipamentos que utilizam estas substâncias, que foi transposta para Portugal, para a legislação portuguesa, estabelecendo padrões e critérios de atuação, e termos normas, standards internacionais e portugueses que estabelecem orientações sobre a forma de trabalhar estas instalações. Para os fluidos inflamáveis, já temos técnicos certificados, embora as empresas certificadas para as instalações de refrigeração não cubram, por enquanto, as certificações existentes não cubram ainda a parte inflamável, já temos certificações de técnicos para estas intervenções. A PIRAC, que eu aqui represento, tem um centro de certificação que faz já certificações para técnicos, para profissionais, para a área dos inflamáveis, enquanto a extensão que é relativamente aos gases fluorados. Portanto, certificamos os profissionais para as intervenções com gases fluorados e agora também já para os inflamáveis, embora a certificação de inflamáveis, como não é obrigatória, é ainda muito reduzida mesmo, quando comparada com a certificação que já existe de técnicos para os gases fluorados. O que esperamos é que a revisão que está em curso para os gases fluorados, portanto, o regulamento 517, neste momento, está em revisão e até ao fim do ano é esperado haver, portanto, novidade em termos do novo documento, do novo regulamento. Nós, na APIRAC, temos trabalhado com os nossos parceiros europeus na revisão deste documento. Portanto, vamos esperar que surjam parâmetros, critérios, padrões, para que as empresas e os técnicos tenham, a nível europeu, critérios uniformes, harmonizados, para a sua especialização neste tipo de instalações. Portanto, em Portugal já fazemos esta certificação, não de forma obrigatória, mas voluntária, em termos dos inflamáveis, mas em Espanha, essa certificação, portanto, de pessoas e de empresas já está criada em termos legais e é obrigatória. Portanto, a informação existe e devem exigir às empresas com quem trabalham ou a quem possam pedir informação sobre as ações a tomar, portanto, sobre a sua certificação de empresa, porque só se pode fazer este tipo de instalações se tiverem certificados para este tipo de instalações. Quanto ao custo dos investimentos, é verdade que o custo existe, é elevado, e é por isso que os planos de recuperação e resiliência a nível europeu estão muito focados e muito orientados para os temas da eficiência energética e da descarbonização. Então, em Portugal, existem medidas que apoiam de forma diferenciada investimentos na área da indústria, na área do comércio e serviços e na área residencial. E para a área do comércio, em concreto, existe uma medida, que é a medida C13, que apoia investimento para a adoção de equipamentos que tragam poupanças energéticas na ordem dos 30% e
que produzam também redução de emissões ou de descarbonização em pelo menos 30%. Estes apoios são apoios que podem ir até aos 200 mil euros e a 70% a fundo perdido, em termos de incentivo. A medida C13 em Portugal tem neste momento um prazo para a apresentação de candidaturas que termina a 31 de maio. Mas estes processos são renováveis depois em termos da submissão de candidaturas. Atualmente está um aviso em curso, portanto em possibilidade, mas outras oportunidades surgirão. Portanto, cada medida e cada área de investimento tem condições específicas. Portanto, para a área residencial existem duas medidas. Não vou estar aqui agora também a desenvolver muito este tema, porque só interessa aos portugueses, não interessa aos espanhóis, mas aquilo que existe para a área comercial existe uma medida e para a área industrial existe outra medida. Portanto, há calendários que devem ser respeitados em termos da apresentação das candidaturas portanto, quando os prazos forem terminados, surgirão outros avisos para outras candidaturas. Pronto, sem me querer alongar, dizer que também em Espanha existe um programa de recuperação e resiliência. Também em Espanha estão também programadas medidas de apoio ao investimento para apoiar a eficiência energética e a descarbonização em edifícios, onde se enquadra, onde se insere. Então, quer o investimento em equipamentos novos, mas também sem perder de vista a possibilidade do retrofit, que é a preparação, a adaptação dos equipamentos existentes aos novos fluidos, desde que o funcionamento desses equipamentos seja compatível com outros fluidos. Nem sempre a adaptação dos equipamentos é o mais interessante. Porquê? Porque os novos equipamentos são muito mais eficientes do ponto de vista energético. Portanto, do ponto de vista dos custos de funcionamento, convém analisar e ver se justifica adaptar o equipamento antigo a um novo fluido. Para isso, mais uma vez, as empresas e os consultores de energia são os mais indicados para dar, portanto, estas informações específicas, ok? De todo modo, é óbvio que o aproveitamento destes apoios ao investimento a 70% no caso das empresas de comércio e serviços não reembolsável ou a 85% na área residencial é fundamental para que quer os comerciantes, quer as famílias sintam motivação para poder adotar estas medidas de maior interesse ambiental, porque os equipamentos são caros, os tempos não estão fáceis e, obviamente, os orçamentos têm que ser bem geridos e bem orientados. Portanto, se querem fazer das empresas, dos comerciantes e das famílias agentes de promoção da eficiência energética e da descarbonização, então, muito bem, a União Europeia tem realmente que apoiar e fazer destes agentes isso mesmo, portanto, apoiando-os, colocando-os, portanto, na linha da frente enquanto promotores da adoção de medidas mais eficientes e quer do ponto de vista energético, quer ambiental. Bom, eu peço desculpa porque não sei se demorei muito, se demorei pouco, nem se falei coisas difíceis de serem entendidas, especialmente para os espanhóis. De todo modo, as perguntas que quiserem colocar e eu tentarei responder. E se quiserem colocar perguntas por escrito que depois nós possamos responder também por escrito e mais facilmente depois serem convertidas de forma entendível para o auditório, façam favor. De todo modo, aquilo que tiver a ver com Espanha, eu julgo que seria, e eu posso indicar algumas entidades aqui em Espanha
podem dar informações sobre a realidade espanhola, conforme aqui tentei genericamente dar sobre a realidade portuguesa. Mas, sobretudo, portanto, contactar sempre empresas especializadas, certificadas para este tipo de instalações e consultar peritos qualificados e consultores de engenharia com competência para estes domínios. Ok? Muito obrigado e até já. Muito obrigada. Aina. Sí, no sé si hay dudas, pero si no, lo que podemos hacer es pasar a nuestro compañero Javier Sanabria para que explique también desde la perspectiva de los expertos del Estado español. Javier Sanabria es de la empresa Keiter Intercon y además es miembro de AFAR, la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración. Y bueno, le cedo la palabra. No sé si también querías proyectar algo, Javier. Sí, hola, sí, efectivamente. Buenas tardes a todos. Voy a apoyarme en una presentación que he preparado. Voy a compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Por favor, me indicáis si la veis. De momento no todavía. Ahora sí. ¿Pero la veis en formato presentación? No, de momento no. De momento vemos todavía no en forma presentación, sino vemos la presentación. La pantalla de la presentación, pero no en formato presentación. A ver, pues no sé por qué. Porque yo sí la estoy viendo. Un segundo, por favor. Bueno, pues De todas si formas, yo creo que se ve, que no se ve muy bien, ¿no? pequeña, creo que yo al menos lo veo bien y no tengo una pantalla muy grande. A lo mejor en un móvil es más difícil, pero la veo bien. Bueno, la pongo un pelín más grande y así se ve mejor. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como Aina ha comentado, soy Javier Sanabria, soy el responsable de prescripción de las empresas Keiter e Intercon y en esta jornada pues actúo en representación de AFAR, que es la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración. Bueno, AFAR somos una asociación que engloba a casi 30 empresas relacionadas con el sector de la refrigeración comercial, la refrigeración industrial, la climatización, tanto fija como móvil, y otras empresas dedicadas a la fabricación de componentes frigoríficos y similares, ¿no? Dentro de AFAR abarcamos, digamos, un rango de aplicaciones térmicas que van desde las bombas de calor o aerotermias de alta temperatura para la producción de agua caliente sanitaria o para la calefacción de alta temperatura, hasta productos de conservación a muy baja temperatura, hasta en torno a los menos 80 grados. De hecho, nos pusimos a trabajar en esta época de pandemia para conseguir medios de conservación de vacunas. Todos tenemos que recordar que la vacuna Pfizer, por ejemplo, se tenía que conservar a menos 80 grados. Bueno, pues dentro de la asociación, empresas nos dedicamos a desarrollar equipos para conseguir esos niveles de temperatura. Y bueno, y en los rangos intermedios pues abarcamos todo lo que es el sector de la climatización residencial, comercial, terciaria e industrial, y toda la gama de frío comercial industrial, tanto en intervalos de temperatura de salas de preparación, como de conservación de fresco, como conservación de congelados, ¿no? Eso un poco para que tengáis una idea. Una de los desarrollos que realizamos en AFAR, aprovechando la existencia del centro tecnológico que tenemos en nuestra sede en Lucena, en Córdoba, pues desarrollamos proyectos de investigación entre las empresas participantes en la asociación, pues buscando sistemas más eficientes y medioambientalmente más sostenibles.
Ya hace tiempo, incluso antes de que se plantearan las primeras restricciones a través del reglamento F-Gas sobre el uso de refrigerantes de efecto invernadero, ya participábamos en proyectos con sistemas, por ejemplo, este que expongo, sistemas indirectos de refrigeración y climatización, bueno, que consistía en centrales de producción de muy baja carga de refrigerante y hacer la distribución energética del frío a distintos niveles de temperatura con agua o con agua glicolada. Otra de las experiencias que desarrollamos en el seno de AFAR pues fue el estudio y desarrollo de sistemas de refrigeración con refrigerantes naturales, tanto con CO2 subcrítico, transcrítico y otros refrigerantes en equipos compactos como pueden ser el isobutano, el propano y demás, ¿no? Me voy a centrar un poco en exponeros algunas de las soluciones que en concreto las empresas a las cuales yo represento, Intercon y Keiter, hemos desarrollado en los últimos tiempos, tanto con refrigerantes naturales como con refrigerantes de bajo poder de calentamiento atmosférico. En el caso de la refrigeración, y cuando hablamos de refrigeración, tenemos que entender que hablamos siempre desde una frontera por debajo de los 15 grados hasta, como comentaba antes, hasta los menos 80. Fundamentalmente, las líneas de trabajo se han desarrollado en tres refrigerantes. Por un lado, el propano, que es un hidrocarburo, en el cual se han conseguido equipos de muy baja carga de refrigerante. Estamos hablando de 100 gramos por cada kilovatio de potencia frigorífica, y en distintas configuraciones para aplicar en distintos tipos de sistemas. Por un lado, existen equipos compactos comerciales para la refrigeración de cámaras de conservación, tanto de frescos como de congelados, con distintas configuraciones, bien para colocar adosado a la pared de la cámara, en el techo de la cámara o encima de la puerta de la cámara. Este mismo desarrollo también lo hemos aplicado a grandes equipos compactos industriales, ya para utilizarlo en grandes cámaras de conservación, ya pensando en el sector logístico. Otro desarrollo que se ha realizado combinando la utilización de refrigerantes naturales y sistemas indirectos de enfriamiento de glicol, de agua glicolada, son los motoevaporadores, que son evaporadores que incorporan el grupo de condensación dentro del equipo, y esta condensación, en lugar de hacerse por aire, y ahora recuerdo un poco la primera intervención donde se nos exponía el problema del calentamiento del ambiente al disipar el calor propio de los equipos dentro del local. Bueno, pues en este caso podemos disipar ese calor en un bucle de agua, que ese agua, como bien decía, se puede acumular y aprovechar para otros usos sanitarios. Puede ser agua caliente sanitaria o puede ser agua en algún proceso que sea necesario a un nivel térmico superior. Caso de que no exista esa necesidad, pues se puede colocar un elemento disipador del calor al aire, pero ya se colocaría en el exterior. Y bueno, y el nivel sonoro sería muy bajo, pues lo único que contendría ese equipo sería un ventilador y una batería, ¿no? Y por último, dentro de los desarrollos que se han realizado con refrigerante propano, estarían, digamos, lo que serían los chillers, las enfriadoras, que en este caso aplicando una tecnología full inverter, que podemos aplicar desde muy pequeñas instalaciones en torno a los 4 kilovatios a grandes instalaciones en torno a 400 kilovatios. Por otro lado, también en los últimos años se han desarrollado sistemas basados en el uso del CO2, del dióxido de carbono,
y ha sido fundamentalmente el sector de la distribución alimentaria el que ha acogido esta solución como la más, digamos, más óptima, ¿no? Para ello, bueno, pues se han desarrollado pequeñas centrales frigoríficas basadas en ciclos transcríticos del CO2, que van desde potencias relativamente pequeñas para una superficie comercial mediana a una superficie comercial ya de un entorno a los 1000 metros cuadrados aproximadamente. Por otro lado, también se han desarrollado otro tipo de centrales industriales ya para, digamos, aplicaciones de bastante mayor potencia. Y por último, el tercer refrigerante natural, que este ya quizás sea el más tradicional de todos, sobre todo en el sector industrial, es el amoníaco, ¿vale? También se han desarrollado sistemas de enfriamiento con refrigerante amoníaco. Lo que hemos desarrollado recientemente son una combinación de, igualmente que con el propano, pues una combinación de utilización del amoníaco como refrigerante natural en un bucle de agua glicolada, que es la que realiza, digamos, la distribución térmica hacia las unidades terminales, ¿no? En este caso, pues se consiguen cargas de refrigerante tan críticas que estamos hablando de 70 gramos de amoníaco por kilovatio. En el sector de la refrigeración, y en este caso hablo de Keiter, la evolución de los refrigerantes no ha sido tan rápida como en el sector de la refrigeración, que ha evolucionado a los refrigerantes naturales muy rápidamente. En el sector de la climatización, quizás por elementos económicos en cuanto al coste de los equipos, hablando de una climatización de confort y no una climatización de conservación, pues quizá, y además también basado en que la reglamentación tampoco ha llegado a obligar al mismo ritmo que en el sector de la refrigeración, pues la alternativa a los refrigerantes tradicionales están pasando por la utilización de refrigerantes de menor GWP o potencial de calentamiento atmosférico. Hoy en día, en el sector de la climatización, existen fundamentalmente dos tecnologías de compresión, o bien compresores tipo herméticos scroll, o bien compresores tornillos ya para equipamiento de muy alta potencia. En cuanto a los compresores scroll, pues se están utilizando refrigerantes fluorados de bajo GWP, como pueda ser el R32, que también en otra de las intervenciones se ha mencionado. Es un refrigerante, vuelvo a decir, fluorado, pero de bajo GWP, en torno a 700. Nosotros en Keiter hemos optado por el R454B, que es un refrigerante que es una mezcla del R32 con otro tipo de refrigerante que son HFO, que tienen un GWP más bajo, con lo cual nos ubicamos en una franja de nivel de calentamiento atmosférico en torno a los 450, lo que nos permite a futuro prever próximas restricciones que se situarán posiblemente en el entorno de 750. Entonces, con ese refrigerante, pues hemos desarrollado una serie de equipos que van desde equipos rooftop, que son los típicos que nos encontramos en las superficies comerciales, en la cubierta, y que se dedican a la climatización, implementando medidas de ahorro energético, como es el enfriamiento gratuito, o puede ser también enfriamiento gratuito por aire exterior, o puede ser la recuperación de calor del aire de extracción, o bien en una serie de enfriadoras y bombas de calor, tanto aire-agua como agua-agua, como equipos polivalentes, donde la reducción además del refrigerante es mayor al ser equipos muy compactos, ¿no?
Como digo, con el refrigerante, con compresores de tornillo, el refrigerante que se utiliza es el R1234ZE. En este caso, el GWP es prácticamente igual a los refrigerantes naturales, es de 7. En la última revisión del ICC, este valor se ha reducido a 1, equivalente al del CO2. Pero ya digo que a día de hoy, aunque ya existen en proceso de prueba equipos con compresores scroll que usen este refrigerante, a día de hoy comercialmente solo existen compresores de tornillo en muy alta potencia. Por último, me gustaría también comentar que trabajamos en la integración de las bombas de calor con otras fuentes de energía renovable, como puede ser el caso de la solar fotovoltaica, integrando en el control de los equipos la adaptabilidad de la potencia generada en cada momento por la solar fotovoltaica, adaptando el funcionamiento del equipo a esa, digamos, potencia que se está generando, ¿no? Intentando que de esta forma la instalación sea 100% renovable, combinando tecnología como puede ser la fotovoltaica con la bomba de calor, que en definitiva es la aerotermia. Yo por mi parte he finalizado. Muchas gracias por vuestra atención. Intento encontrar dónde puedo dejar de compartir la pantalla. Aquí. Bueno, no sé si hay una mano levantada de uno de los participantes o si es... y luego... Sí. Buenas tardes, Aina. Sí. Soy Manel. Buenas tardes. Sí. Disculpadme todos los presentes si hay ruido, es que les dije a Aina que intentaría asistir, soy el gerente de la asociación de AFAR, pero para que estoy en un viaje en el AVE en este momento y a veces me quedo sin cobertura y a veces hay mucho ruido. Solamente un minuto, después de, claro, seguir al amigo Javier es muy difícil, porque es un gran técnico y por tanto prefiero siempre hacerlo al principio así quedo peor, pero bueno, ya no me ha tocado hablar después. Solamente deciros que AFAR está a vuestra disposición, cualquier consulta que queráis hacernos. Nosotros básicamente, más que productores de productos, la redundancia, somos fabricantes de soluciones. Nuestra base es la ingeniería, ensamblamos a partir de simulaciones las necesidades que hay en cualquier mercado. Y digo cualquiera, me refiero a hospitales, me refiero digamos, a centros logísticos, me refiero a aviones, me refiero a barcos, me refiero a centros de comunicaciones, supermercados, aquello que podáis imaginar donde hace falta controlar la temperatura del ambiente, desde más 100 grados hasta menos 100 grados, en fijo o en movimiento. Por supuesto, como lo que pasa es que la imagen se veía muy pequeñita, Javier ha sido el autor de las presentaciones que ha hecho a lo largo de estos últimos años de un proyecto que se llamó EFI-Market, que es el que va a la central que funciona con agua y alcohol, agua y glicol. Y realmente no hay gas en todo su recorrido de instalación, sino uno muy pequeño concentrado. Y luego la instalación de otro supermercado con CO2, cuando nadie hablaba de CO2. Os hablo del año, hace 6 o 7 años, nadie hablaba de CO2 para eso, ¿no? Y estamos en soluciones mucho más avanzadas. Solamente deciros, apoyando, bueno, toda la tecnología que tiene mi amigo Javier, por eso se dedica a ser editor de su empresa, del área de prescripción, y a través de AINA, si queréis, cualquier consulta, cualquier, digamos, necesidad que tengáis o cualquier explicación, me la hacéis llegar, yo la redirijo en cada caso al especialista que creo más oportuno y puede estar en contacto con vosotros. Pero os digo que efectivamente nuestra base es el conocimiento tecnológico. Somos ensambladores de soluciones. Nos llaman fabricantes, sí es cierto, pero básicamente somos ingenierías de aplicaciones térmicas. Dicho esto, pues estamos a vuestra disposición. Y nada más, Aina. Gracias, Manel. Muchas gracias por la intervención. Yo solo quería añadir que el proyecto Refrigerants
Bueno, RefNat y la Asociación Refrigerant Naturally nos centramos principalmente en el uso de refrigerantes naturales, bueno, principalmente en el uso de refrigerantes naturales, por el hecho de que se trata de sustancias que ya están en la naturaleza, que simplemente las captamos y las metemos en un circuito y cuando hay emisiones por parte de ese circuito simplemente estamos retornando a la naturaleza algo que hemos captado y concentrado de ahí. Pero está bien que también hayamos podido ver el resto de gama de ofertas que hay, porque precisamente esa es la que normalmente les llega primero a los comercios o al usuario final cuando quiere optar por un, Sí, por un cambio. perdona, Ina, es que, como he comentado, el sector de la climatización, la refrigeración sí ha evolucionado, pero el sector de la climatización no ha dado aún ese paso. Se limita a algunas bombas de calor para producción de ACS con CO2, a algunas pequeñas bombas de calor aire-agua con propano en el sector doméstico, pero poco más, poco más. Por eso he hecho la exposición de la realidad del grueso del mercado que ahora mismo está en refrigerantes, digamos, de menor GWP, pero efectivamente no dejan de ser refrigerantes sintéticos. Sí, no, yo de hecho yo agradecía que también se hubiera tocado ese tema. Bueno, veo que hay una palabra, vamos a dar paso al turno de palabras. Como hemos empezado con un poco de retraso, vamos a darnos unos 10 minutos más, creo, y hay una palabra pedida, Pilar de la Garbancita Ecológica. Bueno, lo primero agradecer el trabajo que habéis hecho en colaboración hispano-portuguesa, porque efectivamente yo pertenezco a una cooperativa de consumidores y agricultores ecológicos y efectivamente tenemos un gran desconocimiento, aunque tengamos la sensibilidad, luego no vemos las herramientas como para poderlo trabajar, o nuestras economías siempre están tan precarias que entonces estamos posponiendo, por supuesto, las soluciones que supongan un cambio de aparatos, porque claro, eso pues a veces no lo ves como factible. No obstante, quería hacer una pregunta en relación a los refrigerantes naturales, o no he entendido bien, ha aparecido el propano y derivados de hidrocarburos. Entonces, claro, ya sé que son naturales porque el petróleo está formado ahí, pero en un contexto del pico del petróleo, no sé hasta qué punto estamos apuntando a una solución o a un problema a medio y largo plazo. Entonces, aprovechando que hay personas aquí que llevan tiempo comiéndose la cabeza con esto, pues quería plantearlo como pregunta, como interrogante. A ver, el propano no es un gas, no proviene del petróleo. Entonces, es un gas natural, de generación natural. Igual que utilizamos en calefacciones los gases naturales, pues el propano también es otro gas natural. En este caso, no se utiliza como un combustible, es un gas que se utiliza en un circuito de refrigeración cerrado, ¿vale? O sea que, digamos, no se consume, sino que en lugar de usar refrigerante sintético, normalmente son fluorados, que tienen, bueno, pues los todos conocidos, los efectos invernaderos, pues el propano, igual que el isobutano, pues son refrigerantes con un poder de calentamiento atmosférico muy bajo, en torno a 3. Cuando hablamos de estas cifras siempre tomamos como referencia que el CO2 es 1, ¿vale? O sea que es muy próximo a la unidad y ya hoy en día es la solución mayoritaria en todo el equipamiento de mobiliario frigorífico del sector HoReCa, de lo que es hostelería, refrigeración, cafeterías y demás, lo que son botelleros, vitrinas, expositores y demás, y pequeñas cámaras, es el refrigerante a día de hoy de futuro. Ha sido la alternativa a todos los refrigerantes que hasta ahora hemos tenido. Espero haberte contestado, Pilar. Pues muchas gracias por la aclaración, porque efectivamente yo lo estaba asociando al petróleo y se ve que no. Muchas gracias. Gracias, Javier. No sé si hay más palabras. Inés, también si quieres ofrecer la palabra, si alguien quiere intervenir
de los participantes. A verdade é que não estão muitos participantes portugueses, por isso. Ah, vale. Pues lo repito en... Não sei. Sí, tenemos creo que algún participante incluso de fuera de España y Portugal. Eu tenho algo mais a dizer, se me permitem. Sim, sim. Sim. Tem a ver com o facto de que quando nós nos começamos a preparar este novo espaço que alberga a nova loja e o armazém, nós desenvolvemos também um projeto de AVAC. Não sei se em espanhol é a mesma designação, AVAC. Sí, se puede utilizar también, sí. Pronto. E a nossa ideia era implementar um sistema da AVAC que não necessitasse de ar-condicionado. E temos esse projeto, mas uma vez mais os custos de execução são demasiado elevados para que nós o possamos fazer. Mas também poderá servir como exemplo e como mote para que, quando uma pessoa pensar num espaço para servir de loja, que possa ao mesmo também ser pensado e estruturado de forma a necessitar o mínimo possível, também pegando na solução que o Javier sugeriu para diminuir o calor e outras soluções de insuflação de ar de forma mecânica, que podem de alguma forma tornar desnecessário o ar-condicionado. Tem a ver também com, é necessário também que a estrutura dos edifícios seja pensada para esta ventilação. E, portanto, acho que também podemos também evoluir para o tentar necessitar menos de gás. E a ideia também de, há pouco quando eu falava de frutas e legumes, e saber exatamente o que é que nós necessitamos de manter refrigerado e o que é que não necessitamos de manter refrigerado, também uma das soluções é esta, é tentar reduzir as necessidades de utilização de equipamentos. Penso que também poderá passar por aí. Era só. Muchas gracias. Es evidente que hay un interés por parte del sector comercial, pero que muchas veces es poder vincular la tecnología con la necesidad, ¿verdad? ¿No? ¿Quién puede ofrecer esa tecnología con quien tiene esa necesidad? Nosotros dentro del proyecto nos hemos vuelto medio locas, ¿verdad? Buscando alguna buena práctica para poder explicar que se esté aplicando en nuestros territorios y ha sido imposible encontrarlo dentro del marco en el que nos estábamos moviendo y de pura casualidad y un poco gracias a este webinario, porque estábamos buscando a alguien que nos apoyara en la traducción y ahí apareció Blanca, pues hemos identificado la primera empresa en el Estado español que está utilizando CO2, que está utilizando gas para congelación y para refrigeración. Es una empresa de producción de elaborados de atún en aceite de oliva y conservación de atunes, viene del sector pesquero, pero que lo ha instalado en este año, en el 2022. Entonces es una empresa así pionera en el Estado español. Espero no estar haciendo spoiler porque les contacté ayer al saber que lo habían hecho y me dijeron que, bueno, que están ahora en plena campaña, pero que el lunes piensan lanzarlo a los medios de comunicación. Yo creo que tampoco les habremos estropeado mucho la comunicación con los asistentes que tenemos. Pero bueno, esa es otra, que es un tema que es muy importante, que es un tema con mucho impacto y que cuesta mucho conseguir que la gente vea esta problemática y en parte lo han comentado los compañeros portugueses, nosotros también lo podemos comentar, que desde las administraciones no se ha hecho un trabajo de información y divulgación sobre esta problemática. Es verdad que la problemática del plástico, de los residuos plásticos,
y todas las acciones que se han dado en los últimos 5 años para actuar sobre el plástico partieron de la sociedad civil y desde los movimientos sociales, y a raíz de ahí pues tenemos una ley de residuos, una ley de plásticos, incluso de reducción de contaminación de plásticos en los suelos, y unas directivas europeas. Entonces, aquí en este caso ya tenemos la normativa europea, hay que ver cómo hacemos para que a nivel de los Estados miembros se divulgue esta información. Y en lo que son las ayudas para la instalación de este tipo de equipos, tampoco sirve, por lo que nos han comentado los diferentes beneficiarios o incluso las tiendas a las que hemos estado entrevistando, tampoco sirve que se hagan convocatorias puntuales que duren 1 mes y medio o 2 meses cada 10 años, porque necesitas que esa convocatoria esté abierta cuando tú tengas que cambiar ese equipo, porque cambiar los equipos cuando todavía los equipos que estás utilizando no están obsoletos, eso también tiene un impacto ambiental y económico. Entonces, a mí me hubiera gustado pues que hubiera más participación de puntos de venta, porque eso sí es algo que ha salido en los diferentes debates, y también hubiera estado bien que hubiera participación de la administración para podérselo trasladar. De todas formas, sí que desde el Ministerio, el MITED, de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, sí que nos dijeron que estaban abiertos a futuras colaboraciones y a recibir esta grabación, así que si la han escuchado hasta el final, pues esperemos que escuchen también esta parte. Pero aprovechando que todavía hay aquí representantes de puntos de venta, tanto de España como de Portugal, sí me gustaría que me dijeran si ven o si se sienten representados en esta petición de que las convocatorias de apoyo a la instalación de sistemas de refrigeración más responsables, más sostenibles y basados en gases naturales, pues tengan periodo, al menos convocatorias anuales durante varios meses para que estén ahí a la hora de que sea necesario sustituir un equipo. No sé cómo lo veis. En lugar de las conclusiones os lanzo preguntas al público. Podéis ir abriendo los micros y contestando. Por el número de personas que somos, no vamos a dar. Bueno, tu pregunta es muy pertinente porque efectivamente ni la administración está diciendo esta es una asignatura que tenemos que cubrir y que tenemos que contar con el pequeño comercio para que se sensibilice, ni se está trabajando. Entonces, claro, si no hay un periodo más largo, si no hay unas referencias, se habla mucho de eficiencia energética en edificios, eso sí que nos llega por parte de como consumidores en general, ¿no? Y como ciudadanos, pero no se oye este trabajo de que además nos tenemos que ir poco a poco, como tú decías hace un momento, renovar equipos para el pequeño comercio es muy difícil. Entonces es importante el que haya una planificación, el que haya una información, el que se pueda distinguir cuáles son los modelos que más nos pueden interesar o no, y si eso tiene un incremento de costes, si está dispuesto, sobre todo si estamos en el sector ecológico, si estás dispuesto a asumirlo. En nuestro caso estamos más sensibilizados en el tema de placas solares y todo eso porque lo vemos como más factible y porque además hay un trabajo previo, ya digo, y sin embargo en el tema de refrigerantes nos consideramos absolutamente ignorantes, ¿no? De hecho, venimos a esta jornada a intentar aprender y empezar a desbrozar un poquito. También probablemente porque somos, ya digo, comercios pequeños, que quizá un establecimiento grande pues se lo plantea como más como una prioridad más inmediata, pues porque a lo mejor en su ahorro a medio y largo plazo puede encontrar unas ventajas, y a lo mejor en nuestro caso pues solamente dedicar energías a eso pues a lo mejor ya
te consume demasiada energía. Me estoy acordando del compañero que hablaba antes de la pequeña carnicería, pues claro, cuando estás en un contexto pequeño, pues te cuesta mucho, todas las cosas son muy costosas. En nuestro caso tenemos una cámara de frío, tenemos 3 verticales y tenemos otra cámara para carne, o sea que tenemos varios equipos, pero claro, hemos trabajado en general con el menor gasto posible en el acopio de los equipos. Y claro, ahora dices, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser más eficiente energéticamente? El ver si es una prioridad, en qué momento lo haces, cómo capitalizas. Y claro, en ese sentido, Aina, creo que sí, que la administración debería pensar en eso, porque si no va a haber un montón en todo el sector de pequeña y mediana empresa que van a pensar que no va con ellos o que en todo caso no se lo pueden permitir. Sí, esa es el tema de la inversión inicial es lo que cuesta un poco, y con tal de que se cubriera el diferencial de precio, ahí ya no, pues habría muchas más empresas que se sumarían. Bueno, veo en el chat también que Jesús Parra comenta que no había conciencia sobre este tema en el ámbito agroecológico, y que se ofrecen desde la red agroecológica de Cádiz para apoyar. Pues muchísimas gracias. Ya sí que vamos a intentar hacer difusión en diferentes medios, y, como también añade Jesús, vincularlo con el tema de las renovables. Pues evidentemente las fuentes de energía son importantes, el ahorro energético también, y después en este caso el tema de qué tipo de equipos utilizamos y qué sustancias. Y otra cosa que quería añadir es que tenemos la web del proyecto, que os hemos compartido en el chat y también que se ha compartido en las invitaciones. Pues ahí podéis encontrar una formación online, tanto para técnicos instaladores como para comercios. Entonces es una formación gratuita, que eso tanto lo pueden utilizar el propio comercio para tener criterio a la hora de elegir, como para decirle al técnico instalador de su área que a lo mejor puede hacer esa formación. Esa formación es orientativa, no te da un certificado acreditativo, lo digo para los técnicos instaladores, pero al menos para saber dónde pueden encontrar la información, con quién pueden contactar, y pues desde SEAE y Agrobio también podemos facilitar el contacto con estas empresas de fabricantes de equipos que ya tienen otra mirada, y ya tienen una línea de investigación en equipos que sean más eficientes y que incluso son más perdurables en el tiempo. Que esto no lo dicen, pero que esa obsolescencia programada de los equipos, pues que también es menor. Y ya no me extiendo más, que a mí cuando me dan al play no hay stop. Así que le paso la palabra a Inés para que pueda hacer la conclusão final. Aina, não sei o que dizer mais, porque acho que já foi tudo dito. Desde já queria agradecer a todos os convidados que se disponibilizaram para participar neste webinar. Eu penso que foi até um webinar, apesar de não termos muitos participantes, foi bastante importante, e acho que se trocaram aqui ideias e conhecimentos bastante importantes. Pronto, não sei o que poderei dizer mais, mas acho que temos de ter mais iniciativas deste género para as pessoas poderem ficar a conhecer melhor este tipo de temáticas que são importantes e que cada vez vão ser mais importantes. Pues eso, muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias a los ponentes, ¿cómo se dice ponentes en portugués?
Y muchísimas gracias a Blanca por estar ahí de apoyo, por tener paciencia, que no le hemos dado paso para que pudiera traducir, pero sí, vamos a pasar la grabación, el enlace a la grabación, vamos a pasar las presentaciones y también os vamos a pasar pues, el enlace a los diferentes puntos de la web que puedan ser, que consideramos que puedan ser de vuestro interés. Obrigado e até breve. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. No que Muchas precisarem, gracias. disponham. Obrigado. Muchas Muchas gracias. gracias. Obrigada. Obrigado. Gracias.